saberlo, me gustaría recordar una historia. Quizás es una historia que conozcan, es muy probable, espero que sí, ¿no? La historia de Ulises, ¿no? Ulises, saben que en su odisea, ¿verdad? Pues, tiene que recorrer muchos lugares del Mediterráneo. Algunos dicen que estuvo algunos ubican en el islote de Perejil, donde una ninfa lo tenía, ¿verdad?, secuestrado, tal. Él vuelve, tal, y llega un día a Ítaca, feliz. En sus viajes hay un episodio que es muy conocido, que es el episodio de las sirenas, ¿no? Él sabe que va a pasar con su navío y con su tripulación por un lugar que está lleno de sirenas, ¿no?, que cantan y que lo hacen también que atraen irresistiblemente a los navegantes hacia las rocas y se estrellan. Así que Ulises, que sabe esto, toma una decisión y es obligar a su tripulación a ponerse unos tapones de cera en los oídos, ¿no?, para no sucumbir a la tentación, pero él que quiere escuchar ese sonido, él no lo hace, pero se hace atar al mástil, ¿de acuerdo? Se hace atar al mástil. De esa forma pasarán, escucharán el canto de las sirenas y podrán seguir adelante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra Constitución? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra Constitución? Bueno, tiene mucho que ver en realidad. Tiene mucho que ver porque lo que sucede con nuestra Constitución es algo muy parecido. Nosotros tenemos una Constitución en el momento T1 porque sabemos, tenemos que atarnos, tenemos que autosometernos a una cierta disciplina, porque sabemos que en el momento T2 puede que tengamos tentaciones que luego en un momento posterior, T3, vamos a lamentar, nos vamos a estrellar, ¿no? ¿Qué tentaciones puede tener un gobernante durante el curso de nuestra historia política, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues puede tener un problema de lo que los griegos llamaban acrasia. Acrasia, lo voy a escribir un poco pedantemente en griego, que recuerdo un poco de cuando era... Es decir, un problema de debilidad de la voluntad. Mi voluntad puede ser débil, ¿no? Así que yo tengo que autorrestringirme. Esto nos pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, a largo plazo quiero adelgazar, operación bikini, ¿no? Entonces yo en el momento T1 tomo mi frigorífico, le pongo un candado y le digo a mi vecina, oye, no me des el candado durante el día que pico, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy restringiendo porque sé que voy a tener momentos de debilidad aquí y luego lo voy a lamentar. Las constituciones sirven para esto. ¿Qué momentos de debilidad puede tener un gobierno, un parlamento? Puede tener muchos momentos de debilidad. Hace muchos años, por ejemplo, ustedes son más jóvenes, yo creo que no habían nacido todavía cuando la famosa ley de la patada en la puerta que desautorizó, ¿verdad?, declaró inconstitucional nuestro Tribunal Constitucional, impulsada por el entonces ministro Corcuera. Bueno, pues eso era una debilidad. Es una debilidad de la voluntad que puede surgir, no puede tener los votos, pero está traicionando unos principios y luego vamos a lamentar haberlos traicionado, ¿eh? A mi modo de ver, ahora estamos en un periodo parecido, ¿eh? Ahora estamos en una fase de acrasia también. Nuestra democracia está siendo muy débil, tan débil que está cediendo un chantaje. Esto no es un juicio político, esto es una descripción de lo que está sucediendo. Hay unos grupos políticos que han dicho, yo tengo 7 votos, ¿no? Usted quiere ser investido presidente, ¿no? Y yo se los voy a dar si cede a una ley de amnistía, si nos condona una deuda de 15.000 millones de euros, que si lo calculamos, que esto se ha calculado, corresponde a más o menos
algo menos de 700 euros por unidad familiar. Cada una de sus familias, 700 euros. Para financiar a unos tipos que yo creo que además no van a contribuir mucho al bien común, todo hay que decirlo. Personalmente yo les cuento una cosa biográfica, no me importa. Yo viví muchos años en Cataluña, puedo hablar su lengua, estudié dialectologías, estudié su literatura de niño y tal, de joven, ¿no? Y ya en el año 90 dije, esto tiene muy mala pinta. En el año 90, hace 30 años, y dije, yo me voy de aquí, como mucha gente. Y ahora, miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado cuando una democracia se muestra débil y no es consciente de la importancia de los principios constitucionales, ¿no? Esta es una primera cuestión que me gustaría dejar clara, ¿no? Por tanto, primera cuestión, ¿por qué necesitamos una constitución? Segunda cuestión, ¿no? ¿Quién garantiza en última instancia entonces la vigencia de esta constitución? Todos sabemos, ¿no?, que hay tres grandes poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? ¿Qué es un Estado de Derecho? Bueno, un Estado de Derecho hay muchas acepciones, ¿no? Hay quien dice que el Estado de Derecho es aquel en el que simplemente el poder está disgregado, separado, para que no esté concentrado. Hay quien dice que el Estado de Derecho es fundamentalmente aquel en el que esos poderes diversos ejercen un control recíproco. Poder controla poder, ¿no? Quizás la idea más central del Estado de Derecho es el principio de legalidad, quizá expresado en nuestra Constitución, por ejemplo, el artículo 9.3 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el principio de legalidad? El principio de legalidad afirma la sumisión del poder al derecho. Eso es lo que afirma el principio de legalidad. Ahora bien, ¿sumisión de qué derecho, a qué derecho y de qué poder? Bueno, nosotros podríamos someter, por el principio de legalidad, podríamos someter al poder a normas de competencia y normas de procedimiento, es decir, quién hace derecho y cómo se hace derecho. Podríamos decir que es la forma más desnuda, ¿no?, de Estado de Derecho, en la cual el legislador se siente, ¿verdad?, omnipotente, porque solo una vez que ha sido investido, quien tenga poder para ello, y siguiendo el procedimiento, yo puedo hacer lo que quiera. Pero nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho. Eso significa que además de normas de competencia, normas de procedimiento, el poder está sometido a normas sustantivas, ¿no? Por ejemplo, los derechos fundamentales y todos los principios de organización de nuestra Constitución. ¿Y sobre quién se extiende este tipo de normas? ¿Sobre qué se extiende el control de estas normas? Podríamos decir que se puede extender sobre el Ejecutivo y el Judicial, dejando libre al legislador, y entonces estaríamos en lo que a veces se denomina el modelo Westminster, ¿no?, en el cual el Parlamento, por ser soberano, por ser supremo, lo puede todo. En tiempo se decía, ¿no?, el Parlamento británico es el clásico ejemplo. Yo ayer leía un libro de Sumption, un británico pues muy defensor de esta idea, de que el Parlamento es supremo, no puede nadie controlarlo, porque para eso es la manifestación de la voluntad del pueblo, ¿no? El Parlamento británico lo puede todo, salvo convertir a un hombre en mujer, se decía. Para decir que lo podía todo, ahora ha quedado desfasado. Ahora con la tecnología actual podemos convertir un hombre en mujer, una mujer en hombre, un perro dálmata en hombre, un hombre en perro dálmata, ¿no? Podemos hacerlo todo, ¿no? Vivimos en un mundo fluido, ¿no? Lo que querían decir los clásicos representantes de estas teorías es que el Parlamento es supremo, nadie le puede vincular. La tradición británica, que es muy así, en parte el Brexit se debe también un poco a esa idea. ¿Quiénes son estos tipos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo, de la Comisión, para decirnos qué hacer nosotros, que vivimos en nuestra isla tan felices, ¿no? Sin embargo, nosotros no vivimos en un estado así.
Nuestro régimen es un Estado constitucional de derecho. Y eso significa que los tres poderes del Estado están sometidos a la Constitución. Todos, ¿de acuerdo? ¿Y quién controla? ¿Quién controla la adecuación al derecho y a la Constitución y a todo el derecho en su conjunto? Pues lo sabemos bien. ¿Quién controla el Ejecutivo? Pues en última instancia, no sé, el Tribunal Supremo, el Contencioso Administrativo, tal, el Tribunal Constitucional en su caso. ¿Quién controla en última instancia la legalidad del Poder Judicial? Pues en última instancia también son órganos jurisdiccionales. ¿Quién controla al legislador? Pues no lo hace el Poder Judicial en principio para las cuestiones más relevantes que ahora nos preocupan, pero sí lo hace un poder jurisdiccional que dice derecho. Como sabemos bien, el Tribunal Constitucional, tal y como lo diseña Kelsen, tiene una vocación no tanto jurisdiccional como de legislador negativo. Tenemos un legislador positivo, que es el que crea normas, y un legislador negativo, que es el que dice que normas no son constitucionales, no se adecúan a las normas sustantivas de nuestra Constitución, ¿no? Así que el custodio último del Estado constitucional de derecho siempre es un poder jurisdiccional, siempre. Es alguien que dice derecho. Y ahora volvemos a la coyuntura actual. ¿Por qué entonces, ahora se comprende muy bien, ¿verdad?, por qué hay que controlar al poder jurisdiccional? Ayer, por ejemplo, espero que esto no se entienda como juicio político, es un hecho. El señor Bolaños fue nombrado ministro de Relaciones con las Cortes, de Presidencia, Ejecutivo, y de Justicia, Judicial. Es decir, un mismo individuo controla nada menos que estos tres ámbitos dentro de su propio ministerio. Esto es algo tremendo si lo pensamos bien. De un lado tenemos esa cuestión bastante preocupante, ¿no? Y de otra es que vamos a intentar entonces cómo lograr evitar estos controles y seguir adelante con mis programas, ser lo que llamaban los clásicos, ser legibus solutus, es decir, estar suelto, desligado de las leyes, que es lo que busca quien quiere evitar el Estado de Derecho. La forma de evitarlo es controlar al poder, vamos a llamarlo genérico, jurisdiccional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer deslegitimándolo. Por ejemplo, diciendo, los jueces son unos fachas todos. Por ejemplo, estas cosas se dicen. No, todos tienen una extracción, son todos unos conservadores y tal. Me parece que los magistrados son personas, yo he tenido muchos estudiantes míos que luego han sido magistrados, son personas que han tenido que estudiar mucho y han pasado la oposición. Muchos de estos que critican a los jueces, ¿qué han estudiado? ¿Qué saben? ¿Qué son? Lo digo yo, nada, cero. Son ignorantes, son esbirros, que se dedican a la política. Dedicarse a la política es un negocio lucrativo hoy en día. Se lo recomiendo a aquellos que digan, no esto estudiar, no es administrativo, ¿sabes? Hay una salida. Y esto voy a hablar luego. Mi conferencia tiene algo también de salida profesional. Luego les contaré qué deben hacer para convertirse en políticos populistas. Yo ya no tengo mucha esperanza en mi país, la verdad. Así que creo que cuando no puedes vencerlos, únete a ellos. Les voy a hacer un manual rápido, acelerado, de populismo. Y aquellos que no quieran pueden ir a un partido y convertirse en populistas. Fíjense cómo es la cosa. Les voy a contar una cuestión medio autobiográfica. Un gran amigo mío de la juventud, un tipo muy valioso, muy inteligente, hace muchos años de esto, pues ya somos muy mayor. Bueno, pues actualmente él es embajador de España, por ahí, en un país. Y él tenía unas firmes convicciones políticas.
al día siguiente de ser nombrado por el rey, de recibir su despacho del rey y tal, lo primero que hace es irse a la sede principal de su partido político, de sus amores, con el siguiente ofrecimiento. Dice: hola, buenos días, soy el diplomático más joven de España y soy número 1 en mi promoción. Y dijo: solo vengo aquí a ver si puedo ayudar, a ver si puedo ver papeles y ser de utilidad. En cualquier otro país del mundo, ¿qué creen que habrían hecho? ¡Adelante! ¿No? ¿Saben qué pasó cuando le llamaron? Nunca, jamás. Nunca. No le llamaron nunca hasta ahora. Estoy hablando de algo que pasó hace más de 30 años. Nunca, jamás. Si leen los textos, si leen los escritos de Ortega y Gasset de hace 100 años, les va a resultar escalofriante porque no aprendemos, seguimos en las mismas. Y una de las cosas que decía Ortega y Gasset era criticaba la aristofobia española. Aristofobia es un término muy griego, ¿no? Hace referencia al miedo, a la fobia a los mejores. Cuando hay un tipo que es un poco bueno, dicen: no, pero en realidad es un miserable. Si es un tipo bueno, aprovechese de su... No, me va mejor un esbirro. ¿No? Así pues, entramos así en la tercera cuestión. La primera es: vivimos en una coyuntura de liquidez democrática. Yo lo creo, ustedes pueden no creerlo, yo sí lo creo. Cuando se nos dice que aquí vamos hacia una convivencia y no sé qué, esto todo el mundo sabe que no es así, porque hace poquísimos días los propios que sostienen que esto es por la convivencia, pues decían que la amnistía era inconstitucional. Prácticamente el gobierno actual, todos sus miembros y todos sus representantes decían: esto no se puede aceptar. Incluso entrar en la propia dialéctica de si es constitucional, inconstitucional y cuestiones técnicas tiene algo de perverso, porque es conceder al adversario una racionalidad que no está mostrando y a la que no se adhiere. Así que yo sí me someto a la racionalidad a la hora de discutir y usted hace lo mismo. Muy bien, usted no está sometido a la racionalidad porque usted es un ángel de luz, un ser de luz, ¿no? ¿Verdad? ¿No? ¿No funciona así un poco, ¿no? La conciencia política actual? ¿No? De la conciencia política me gustaría hablar, no sin antes subrayar que esta deslegitimación también forma parte de la estrategia actual. Cuando los papanatas quieren sostener algún concepto vacío, lo primero que hacen es ponerle un nombre en inglés, ¿no? Preferentemente con ING final, ¿no? Idioting, salting, no sé qué, ending, todo, tal. Si pongo ING final, esto es tremendo. El término ahora de moda es lawfare. Yo que me dedico desde hace 30 y tantos años a la filosofía, yo nunca lo había oído. Y esto de lawfare es el mismo argumento que se ha venido utilizando últimamente de la deslegitimación del poder judicial con un lema perverso, un lema que ustedes, que son juristas, van a ser juristas, tienen que cortar de inmediato. Cuando alguien diga: hay que desjudicializar la política, que lo dice toda la gente que no sabe derecho, que no tiene ni idea de esto, gente ignorante, sí. Cuando dicen esto, están diciendo que hay algún poder que debe estar desvinculado de la Constitución. Es decir que hay que desjudicializar la política equivale a afirmar que destruyamos el Estado de Derecho. Es lo mismo, igual. No hay ninguna diferencia. Lo traducen y se lo dicen de mi parte, por favor, ustedes también lo saben, pero a quien les diga: hay que desjudicializar, no hay que desjudicializar nada. A que ustedes lo desjudicializan, si ustedes no pagan algo, no paguen su hipoteca, porque ellos son sus padres, verán qué pasa. O no cumplan con sus obligaciones, verán qué pasa. No cumplan con las obligaciones fiscales de Hacienda, verán qué pasa. Nadie va a decir: esto hay que desjudicializarlo, hombre. Usted no me cobra impuestos, ¿no? ¿A que no sucede eso? Es decir, hay gente de primera categoría, ¿no?,
estos señores tan distinguidos, ¿no? O estos, que están, ellos no están al margen del control del derecho, de sumisión al derecho al principio de legalidad. Ellos no. Nosotros sí, que somos unos miserables y tal, ¿no? Ellos no, ellos miran más allá de nosotros, miran por la convivencia, ¿no? Ellos son especiales, ¿no? ¿Verdad? Esto es lo que vivimos. ¿Por qué hemos llegado aquí? Bueno, aquí quería hablar del manual. El manual. Aquellos de ustedes que digan, bueno, es que esto del derecho es muy poco, esto es un estudio un poco, esto es muy oneroso, tal, me aburro. Vamos a ver, hay una forma fácil de ganar dinero, pues se la voy a dar ahora. Una forma facilona de ganar dinero es dedicarse a la política. Cuando dice la gente, otra cosa que dice la gente, a mí yo me carcajeo, veo la televisión, la verdad es que lo paso bien, hombre, a costa de que mi estado está siendo destruido, pero cuando dice la gente muy solemne, dice, entonces, entonces imbuidos de un espíritu patriótico, dicen, ya no pueden más, no están chidos, dicen, es la hora de la política. Dicen, es la hora de la política. ¿Pero usted qué dice? Usted es un potencial tirano que no quiere obedecer las normas jurídicas que nos hemos dado todos. Usted se cree más que los demás. ¿Quién es usted? Es la hora de la política. La hora de la política. La hora de la política es una mala hora, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquellos que quieran dedicarse al noble arte de la política. Tienen, caramba, llega justo a tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de populismo, que es el que nos ha traído aquí. Es un tema que a mí me ha gustado mucho, he estudiado un poco, tengo algunas publicaciones, si alguien tiene interés puede pasarme cosas. Bueno. Los expertos en populismo, lo primero que le dicen a uno es que no sabe muy bien qué es. Dice, es un animal político escurridizo. Y es verdad, es muy difícil dar una definición clara. Hay quien predica el populismo de los regímenes políticos, de los gobernantes, del discurso, de los partidos. O sea que es un término difícil de aprender con esa interpretación. Pero hay algo que quizás sea mejor que definirlo, y es ver cómo se desenvuelve la realidad política, que acaba siendo una realidad jurídica, porque, como decía Kelsen, ¿no? El derecho es función de la política. Son los políticos los que hacen el derecho, y luego nosotros, los juristas, lo asumimos dogmáticamente, por eso hacemos dogmática, no lo cuestionamos, salvo en algunos casos en que hay que cuestionarlo porque nos quedamos sin él, porque se atenta contra sus principios básicos. Ahora está pasando eso. Ahora está pasando eso. Y esto no es un juicio político, porque ni derechas, ni izquierdas, ni arriba ni abajo, esto lo suscribirían los mismos que hoy han promovido todas estas medidas indignas. Indignas. Hace unos días decían una amnistía inconstitucional. Hace días. Y ahora de pronto es algo que está muy bien. Ah, caramba, muy bien. Bueno, eso es parte de la forma de actuar populista, que es oportunista, ¿no? Hay dos contextos en los que se mueve el populismo. Uno es en la calle y otro es en el poder. Es muy diferente. Una cosa es estar en la calle y otra cosa es el poder. En la calle, ¿qué hay que hacer? Cuando sean populistas, cuando estén preparándose para entrar a algún partido. No hace falta que lleven el currículum, eso no les interesa. Les interesa su lealtad, ¿no? Ver si aquí hay masa, hay materia crítica, vamos a ver. Entonces, aquí hay dos estrategias interesantes. Un ilustrísimo, muy admirado administrativista, lo llamaba así, que falleció hace muy poco, se llamaba Alejandro Nieto. Tiene un precioso artículo publicado, está online por la Academia de Ciencias Morales, ¿no? Y éticas. Tiene un artículo en el que habla de la democracia callejera. Democracia callejera. Alejandro Nieto. ¿Qué
¿qué es esto de la democracia callejera? Pues esto es muy sencillo. Que yo no estoy de acuerdo con una decisión jurisdiccional, salgo a la calle y empiezo a berrear diciendo ¡no, machistas! o ¡fachas! Una sentencia judicial. Ustedes han leído sentencias judiciales y saben que eso hacerlo es muy difícil. Y saben que están pensadas, ¿no? Y están fundadas. Y que las personas que las hacen, y ustedes están haciendo el mismo recorrido, han debido estudiar bastante. Y ahora llega de pronto un indocumentado, una indocumentada, y dice, fachas, ni tú, no sé qué. En el caso de la manada, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Usted no tiene ni idea y usted está criticando a un magistrado que se ha tomado mucho trabajo en hacer eso. Muy bien. Usted es que es el pueblo. Los demás no somos el pueblo. Los demás somos fachas todos, ¿no? Luego veremos que esto es un argumento muy importante, ¿no? Así pues, democracia callejera. Láncense a las calles, tomen las calles, griten, berreen. Además, tampoco hace falta articular palabras. Miren, hay un autor que se llama Slavoj Žižek, aquí parece, es que lo que usted nos dice es todo de fachas, que dice un facha. A mí casi me gusta. Cuando no me llaman facha, por ejemplo, en mi vida privada y tal, digo, algo estoy haciendo mal. Porque, bueno, pero fíjense, nadie dirá que este señor es facha. A lo mejor lo conocen ya. Slavoj Žižek. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Léanlo. Muy bien. ¿Qué conoces, Slavoj Žižek? He visto vídeos de lo que se lleva mucho ahora, Reels en Instagram, de Žižek, que habla de filosofía, comparaba culturas en el vídeo que yo vi, por ejemplo, la británica, francesa, con cosas comunes. En ese caso lo comparaba con inodoros, por ejemplo. Bueno, sí, no me extraña, porque Žižek es un tipo muy creativo. En su discurso habla de Batman, habla de no sé qué, habla de Kung Fu Panda para criticar a los políticos. O sea, es muy creativo, es un autor muy interesante y pueden leer casi cualquier cosa. Es un tipo realmente muy interesante y es difícil ser más de izquierdas que Žižek. Žižek dice que las manifestaciones callejeras actuales no tienen contenido. Cumplen solo una función que, si se acuerdan de la época del colegio cuando estudiábamos lenguaje, ¿no? la función fática del lenguaje, ¿no? Que es ese ajá, ¿no? Uno está hablando por teléfono y si uno no dice nada, de pronto enseguida, pero sigues ahí, ¿no? Entonces, para que uno sepa que estamos al otro lado, no va diciendo sí, va haciendo ruiditos. Las manifestaciones actuales son así, es verdad, tiene razón Žižek, facha Žižek, tiene razón. Las manifestaciones callejeras son así, no hace falta que articulen mucho, salgan a la calle con unos pitos, griten, hagan el mono, pónganse en bolas, allí buscando todo, porque la cuestión es esa, no se sabe qué se pide, yo veo muchas manifestaciones y digo, ¿qué piden estas personas? No entiendo nada, ¿no? Soy de otro siglo. Segundo, por cierto, no he dicho nada, pero por supuesto se le puede interrumpir en cualquier momento, preferentemente para criticar, para disentir, yo eso lo agradezco mucho, ¿de acuerdo? Y luego hay otro elemento que es la democracia digital. Así lo llaman, por ejemplo, Vallespín y otros, y Miriam Bascuñán en un bonito libro que se llama Populismos. Y, bueno, ¿qué es la democracia digital? Pues lo mismo, pero con las redes sociales, que ha transformado totalmente nuestras democracias. Uno de los problemas actuales es que nuestra democracia ha mutado realmente. Ahora estamos en un momento muy distinto. Podríamos también hablar de esta cuestión, si hay tiempo, si quieren, podemos hablar. Pero antes de hablar de esa cuestión, es muy importante que se logre en un futuro. En la calle todo tiene que ser un poco, ¿verdad? Un poco excesivo, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha estado en los dos mundos, en la calle del poder, el profesor Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? El profesor Pablo Iglesias ha estado en los dos mundos y es un populista de libro. No solo es un populista de libro, es que él sigue las consignas. Él nos recomienda a quién, en sus vídeos, nos recomienda, por ejemplo, a Gramsci, que luego aparecerá,
nos recomienda la Clau, que es un tipo realmente brillantísimo, ya falleció. Yo, por ejemplo, personalmente no estoy de acuerdo en nada con él, pero cuando alguien es brillante hay que decirlo. Este señor es muy brillante, muy inteligente, no es un idiota, ¿no? ¿Estoy en desacuerdo? Sí, claro, hay que escucharle. Sí. Es un defensor del populismo. Bueno, cuando uno está en el poder hay que hacer varias cosas. Primera cosa, además algunas se están poniendo de moda, aunque esto está visto desde hace mucho tiempo. Primero, ahora se ha puesto de moda el verde. Yo creo que lo han visto de alguien de Suiza y tal y lo repiten. Primero es colonizar el poder, ¿no? Hay que colonizar el poder. ¿Qué significa colonizar el poder? Bueno, pues significa, por ejemplo, en el caso de Bolaños es interesante, ¿no? Es concentrar, ocupar. Y luego también una estrategia interesante, que también es bien conocida, que es la estrategia de colonizar la administración también. ¿Por qué? Corre ahí por ahí un vídeo muy interesante del señor Rejón, por ejemplo, que dice: camaradas, compañeros, tenéis que intentar entrar a la administración pública, quedaros por ahí dentro para cuando perdamos las elecciones, o sea, son previsores, eso hay que ver una racionalidad. Pero ahora seguimos ahí, ¿no? Seguimos en el interior, ¿verdad? Y desde el propio interior del Estado, pues podemos hacer, ¿no? Sí, eso es colonizar el poder. Primer consejo, colonicen el poder. Eso del mérito de la capacidad, el artículo 23, ¿no? La Constitución. Son unas ¿qué cosas tenemos? ¿Qué formalistas los juristas? Esos son, ¿verdad? Segundo, este les va a sonar también, porque es clientelismo en masa. Clientelismo en masa. Para que nadie diga: oh, qué facha es este conferenciante, nos ha traído al profesor Torres un tío facha y tal. Voy a poner un ejemplo de derechas, ¿no? Para que nadie diga, ¿no? En Austria había un partido que se llamaba FPÖ, Freiheitspartei Österreich, que significa Partido de la Libertad de Austria. Uno de sus máximos ideólogos vigentes, creo que era con I latina con Y, no recuerdo, era Jörg Haider, ¿no? Jörg Haider iba a su ciudad natal, que se llama Carintia, con un fajo de billetes de 100 euros, se ponía en medio de la calle y empezaba a repartir billetes. Es una retórica política interesante, ¿no? Entonces la gente, claro, cogía así y decía: ¿qué tipo más bueno? Vamos a votar. Bueno, esto se puede hacer así directamente, es un poco grosero, ¿no? O se puede hacer de otra forma. A lo mejor ustedes, que son muy jóvenes, no sé si habrán pillado esto, pero aquí cuando uno cumple 18 años y ya puede votar, de casualidad, pues creo que son 400 euritos, ¿no? Algo así, o 300. ¿Cuántos son? ¿Saben ustedes? ¿Lo han recibido ya? ¿No han pillado esto? Ya no van a votar. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Los papás de los jóvenes de 18 años pagan el impuesto, pagan esto, pagan los 400 euros con su dinero. Llega luego el Estado, llega el gobierno de turno y dice: ah, yo te doy 400 euros, eres un tipo realmente, eres un ser de luz, toma 400 euros. Y entonces la persona beneficiada dice: ¿qué cookie? ¿Qué cookie este gobierno? Y entonces los papás que han pagado esto antes, se lo dan al niño, el niño vota, tal, el papá además, yo no sé los tributaristas que dirán, pero ahora tiene un incremento patrimonial y dicen: oye, que te hemos pagado 400 euros, ahora pagas impuestos otra vez por los 400 euros que te hemos dado. ¿Cómo? O sea, son los 400 euros los que voy a tener que pagar porque mi hijo recibe. Es decir, el negocio le dan. Y yo sin hacer nada, ¿no? Esto se llama clientelismo en masa. Clientelismo en masa. Y los ciudadanos no lo deben admitir. Había una bonita escena de la época de César, ¿no?
no recuerdo dónde era ya, en que el César repartía, tiraba monedas de oro y a su paso, ¿no? Y entonces él no miraba a los que recogían las monedas, miraba a los que no lo hacían. Cuidado con esos. Esos son los que tienen conciencia, esos son los peligrosos. Y ustedes deben ser los peligrosos. Ustedes no deben ser los que se tienen por las monedas. Tercero, muy importante porque lo estamos viviendo ahora, se llama legislación discriminatoria. Legislación discriminatoria. ¿En qué consiste la legislación discriminatoria? Consiste en elaborar leyes que presuponen dos grupos diferenciados en el demos, en el Estado, en la gente, la población. Uno es el pueblo auténtico, el pueblo, que yo digo quién es. Esto es lo que llama la clau, un significante vacío. No tiene significado para yo poder usarlo como quiera. Está el pueblo y luego los enemigos del pueblo. No hay más. Lo que se hace es dividir el pueblo en dos. Ahora, un significado político español dice, fíjense, dicen, hay que levantar un muro, ¿no? Hay que levantar un muro. Hay otra expresión interesante porque detrás de estos conceptos ustedes pueden interpretar lo que estoy hablando cuando dicen hay que hacer un cordón sanitario, ¿no? Cordón sanitario. Eso significa una cosa, que es distinguir claramente dos categorías, dos y solo dos. Esto tampoco es nuevo. Ustedes que son juristas y juristas ilustrados pueden disfrutar leyendo un libro de Carl Schmitt que se llama El concepto de lo político. El concepto de lo político está en la raíz de todo esto. ¿Qué nos decía Carl Schmitt? Nos decía, la política no es una cuestión de consensos, de amiguitos, no. ¿Qué es esto de la Constitución del 78? Ah, que ustedes se dan un abrazo fraterno. No, eso no es política. Esto la política es siempre antagonismo, que es la palabra preferida de los populistas actuales, como por ejemplo la viuda de la clau que se llama Chantal Mouffe, que tiene muchos escritos sobre estos, alguno con Errejón, es coautor, ¿no? Antagonismo. Y antagonismo significa que tengo que explotar esto. Levantar un muro. ¿Cómo se levantaba antes el muro? Muy fácil. Decía un clásico marxista, Liebknecht, decía, solo hay dos patrias, la de los ricos y la de los pobres. Pero ahora ya no es así. Porque ahora hay ricos, hiperricos, está Bill Gates, ¿no? Tal, de Zara, tal, ¿no? Menos ricos, algo menos ricos, tal, medio pensionistas, ricos de Chichinabo, no sé qué, tal, cual, pobres, un poco pobres por desobediencia, tal, y el que no tiene absolutamente nada, un paria de la India, yo qué sé, ¿no? Por una imagen. Esto está ya muy gradualizado, ¿no? ¿Qué hago entonces para crear una... Muy fácil, para esta solución. Y ya empezaba a decírnoslo hace un siglo un gran teórico de izquierdas que se llamaba Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ¿qué nos decía? Nos decía que había que deseconomizar el discurso de la izquierda. Decía, siempre estamos hablando de pobres, ricos. No. Hay que hablar también de identidades y de cultura. Ah, claro. La batalla cultural. Claro. Es que eso está muy bien. Dejemos de hablar de dinero. Como decía la inefable profesora de Derecho Constitucional Carmen Calvo. El dinero público no es de nadie, ¿no? Esto lo dijo una señora que es del gobierno. El dinero público no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? ¿Cómo que no es de nadie? Pues a mí cuando me quitan el IRPF y tal, pues ya no es mío, pero pues quiero que sea de todos, ¿no? Yo creo que el dinero público es de todos. Entonces lo que tengo que hacer es
hacer una diferencia, digamos, crear esta muralla, este muro, la palabra habla de muro, el muro. Crear muros dentro de una sociedad, ¿no? También, ¿no? Pero unir a distintas identidades. Quédense con esto. Quédense con esto porque es importante para el futuro. Puede haber varias identidades, ¿no? Resulta que ahora nuestras sociedades son muy pluralistas, ¿no? Estamos bien, por favor, dime cuando se hace el paro o lo que sea. Sí, sí. Estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Acabo con el mamado populista. Vale. ¿Qué tengo en este lado? Ahora tengo gente muy distinta. Tengo, por ejemplo, puedo tener a la señora Bernstein, que era una divertida novela de Tom Wolfe, era la mujer de un gran director de orquesta neoyorquino, podríamos llamar de forma un poco informal, por decirlo rápidamente, al clásico pijitrón y tal, ¿no? Tenía una pasta increíble, vivía en Nueva York en un penthouse de 3 plantas, tal, ¿no? Pero, bueno, pues mantengo los muebles un poco viejos, tal, para que vaya así, ¿no? Voy un poco desastrado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, la señora era mujer, judía, rica a rabiar, ociosa, porque no hacía nada, para eso trabajaba el marido que daba una gana, un pastana. Y entonces invitan una noche a unos tipos, porque es una gente muy pluralista y tal, invitan a los Panteras Negras, unos Panteras Negras a su casa, en una fiesta, en que estaban muchos directores de cine famosos, actores y tal, ¿no? Esto es los 70. Llegan los Panteras Negras. ¿Cómo es un Pantera Negra? ¿Ustedes saben lo que es un Pantera Negra? ¿Ustedes lo saben? Los de Malcolm X. ¿Les suena Malcolm X a alguno? ¿Malcolm X? ¿A quién les suena? Que era un movimiento, saben que estaba el movimiento por la liberación de los negros en Estados Unidos. Tenía por un lado a Martin Luther King, que era la vía pacífica, y luego estaba la vía no pacífica, que era Malcolm X, ¿no? Cuidadito conmigo. Y entonces, ¿cómo son? Son hombres, son mujeres, son pobres, son obreros, ¿no? Son inmigrantes ilegales en algunos casos. ¿Qué tienen que ver estas personas? ¿Qué tienen que ver? La novela de Tom Wolfe es muy divertida, porque claro, cuando les sirven unos bocaditos de queso Roquefort rebozados en almendras trituradas a un Pantera Negra, es como de coña, ¿no? O sea, es como de coña. Entonces se parte de risa con esta situación, que es la situación que tenemos. ¿Cómo nos unimos? Aquí llega una segunda idea de la clave de los populistas. Como son muy distintos, hay que crear cadenas de equivalencia, dice la clave. Vamos a hacer argumentos para unirnos. Es decir, bueno, en realidad la señora Bernstein puede ir perfectamente de la mano de la manifestación de Malcolm X. Perfectamente. Pueden ir los dos juntos. Claro que sí, porque en realidad existe algo que los une. Son argumentos, cadenas equivalenciales. Tienen que inventarse esas cosas cuando entran al partido. Tienen que ver, a ver cómo hago yo para unir a gente tan distinta. El uno es rico a rabiar, el otro es pobre en solemnidad, el uno es hombre, el otro es mujer, el otro es fluido, el otro es no sé qué, el otro es... ¿Cómo los uno? ¿No? Bueno, tengo que hacer esto. 1. Y 2, tengo que reforzar esto, porque lo que nos une en buena parte es nuestra aversión al enemigo. Por eso hay que crear un muro bien grande, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes siguen estas instrucciones, pues van a poder progresar muy bien en el mundo de hoy, porque esto es lo que hace un populista. Y se sirve de conceptos vacíos, por ejemplo, como pueblo. ¿Qué significa pueblo? Lo que convenga para mantener este antagonismo, ¿de acuerdo? ¿Qué cuarta cosa podemos añadir? Para mantener todo esto cohesionado, yo lo que necesito entre el pueblo auténtico, porque esto ya no es pueblo, esto es enemigo del pueblo. Los penalistas tienen que sufrir una teoría actual muy de moda,
que es la teoría del derecho penal del enemigo, de Günther Jacobs, que afirma que hay ciertos individuos que son enemigos, que no tienen derecho a nada, no tienen derecho a nada, no tienen derecho a garantías procesales, es que son enemigos del pueblo, no son pueblo. Fíjense, ¿no? Que es schmittiano todo, ¿no? La cuarta, decía, es desintermediación y deslegitimación específicamente de los jueces. Y volvemos a lo que decíamos antes. Entre el verdadero pueblo debe haber dos cosas. Un líder, un líder. Cuando le preguntan a Chantal Mouffe, fíjense por un movimiento que fue el del 11M, el 11M le suena que hubo una serie de revueltas y tal en Madrid. Bueno, pues ellos querían cambiar las cosas y tal. Chantal Mouffe le pregunta y le dice dos cosas. Dice, esta gente no va a prosperar. Son muy malos, populistas. Por dos razones. Una, todos son decisiones asamblearias. No tienen líder. Usted necesita un líder. Pensemos, por ejemplo, en Pablo Iglesias, que ellos son muy inteligentes. Líder, tal, macho alfa, tal. No, hay que ser un poco así, ¿no? Y dos, ¿qué es eso de tomar las decisiones por consenso? De consenso nada. De consenso nada. De Constitución del 78, abrazo fraterno, nada. Nada. La política, volvemos a Schmitt, es antagonismo. No es consenso, todos juntitos, no. Eso es cookie, eso no. ¿De acuerdo? Hay que crear, por tanto, antagonismo. ¿No se han fijado en que la política actual se basa en eso? Que a esta persona le gusta la Constitución, contra la Constitución. Que la mayor parte de la gente vive unas vidas, pues, bastante conformes a la forma de familia tradicional. Familia tradicional. Es que a la mayor parte de la gente le gusta comprar cosas en rebajas malas. Es que a la gente le gusta comer carne mala. Entonces hay que crear, ¿no? Y además de esta relación, hay que desintermediar el poder. El Estado de Derecho lo que hace es introducir limitaciones en medio, instituciones que limitan el poder. ¿Y qué es lo que debe hacer un populista? Desintermediar. Mi relación entre el pueblo y yo es directa, sin intermediarios. Y hay un intermediario muy molesto, que es el poder jurisdiccional. Y volvemos a ver. Hay que deslegitimarlo y hay, en definitiva, que deslegitimar, hay que erosionar el poder jurisdiccional. Yo creo que con esto podría decir más cosas, pero creo que es suficiente, ya he cansado bastante. Hombre, a mí me gustaría que intervinierais o que dijerais alguna cuestión que tuvierais curiosidad, participar en, no sé, en alguna duda. ¿Lo ven así? ¿Ven estas cosas Mira. que están pasando? ¿O no? ¿O es agua gélida? No, esto no es así. No se está dividiendo en dos a la sociedad. No se está creando buenos y malos unos y otros. No. Vivimos en un mundo cohesionado, en que la gente va de la mano a todos lados. Hay consensos. Se toman decisiones con amplios consensos de la inmensísima mayoría. Si eso sucede, el poder jurisdiccional está muy bien visto por el poder político. ¿No? Puede ser. ¿Tú querías intervenir? Yo quiero intervenir sobre el poder jurisdiccional. Hemos dicho que es que está en medio para controlar al poder político, en cierta medida, más que controlar al poder político, las decisiones que toma, si su función o su actividad, sobre todo legislativa, cuando lo hace el órgano legislativo, es correcta. Hay una cosa que a mí me preocupa y se lo pregunto como filósofo por el siguiente tema. Sabemos que la ley de amnistía indudablemente va a llegar al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, concretamente, tenemos dos magistrados que ya se han pronunciado. Conde Pumpido hace 3 años dijo que no es admisible, en una sentencia del Constitucional del 15 de enero, dice no es admisible pretender un régimen legal privilegiado e inmune a los cargos públicos representativos frente a la aplicación de la ley penal y cuando actúa en defensa y tutela de los intereses dignos de la práctica, creo que pone.
El segundo es Juan Carlos Campos. Cuando firmó la ley, creo que de los indultos, dijo que no procedía la amnistía porque estamos ante algo de carácter inconstitucional. Yo creo que aquí poca gente duda, a salvo sorpresa alguna, que el partido va a ser, o el resultado del partido de la votación va a ser un 7-4, por cómo está conformado el Tribunal Constitucional. Entonces mi pregunta como filósofo es, esa sentencia que la gente previsiblemente se va a tomar, salvo sorpresa, que para mí sí es una sorpresa, ¿qué legitimación va a tener esas dos personas? Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional es una institución que debería desaparecer. No es la primera vez que lo escucho, porque es un poder que verdaderamente está, o es un órgano que verdaderamente está creando ley, A ver, que interpretándola. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional, hace poco yo leí un libro que me pareció muy bueno de unos alemanes hablando del Tribunal Federal Constitucional Alemán, el Bundesverfassungsgericht, o sea que hablamos del modelo original, no del nuestro que es copia, en términos muy críticos, Gested, Möllers y otros dos, muy críticos. ¿Y por qué? Bueno, decían algo que a mí me pareció interesante, decían, el Tribunal Constitucional, ¿por qué surge? ¿Y por qué tiene éxito en ciertos lugares? Tiene éxito en España, tiene éxito, por ejemplo, en caso yo creo que en Sudáfrica también se exportó. Ellos dicen, ¿qué se pretendía en última instancia? Pues, Dar legitimidad a la ley. bueno, aparte de eso, es verdad, pero fijémonos en un elemento que es menos evidente, y es cuando llegamos al 78 en nuestro país, por ejemplo, como cuando los alemanes pasan la Segunda Guerra Mundial. Se termina la Segunda Guerra Mundial y un momento, resulta que ahora de pronto somos un Estado democrático. ¿Cómo? ¿No? Resulta que todo el mundo era nazi antes del 45 y después del 45 nadie es nazi. Esto es un poco raro, ¿no? Un profesor muy querido para mí, muy inteligente, muy bueno, se llama Robert Alexi. Una vez me cortó comiendo con él, me dijo, quizá el derecho constitucional, hayan hablado de él, no sé. Me dijo, todos mis profesores eran nacionalsocialistas, todos. Él nació en el 40, el 45. Todos mis profesores eran nacionalsocialistas. Y alguno era además de una sección fanática, los Leverkusen, o no sé qué, yo no recuerdo cómo se llamaban exactamente. Todos eran así. Entonces, ¿qué se trataba de hacer? Se trataba de establecer una corte que en las cuestiones más relevantes quedara fuera de toda una tradición de jueces que habían sido formados en el nacionalsocialismo. Igual que aquí también, pues, habría una gran cantidad de jueces ultraconservadores, probablemente antes de la Constitución, probablemente formados de otra forma, y convenía un poco romper eso. Pero, y luego, muy importante, el Tribunal Constitucional tenía un prestigio. Y un prestigio, una autoritas, es algo intangible que atribuye el pueblo. En Alemania lo tiene muy claramente, lo tenía muy claramente. Y que se consigue respetando ciertas cosas. Antes se elegían los miembros de otro modo. Y los primeros miembros del Tribunal Constitucional, pues hombre, eran juristas de una altura pero tremenda. García Pelayo, Rubio Llorente, ¿no? Que van a estudiar en clase. En fin, son figuras que son un poco imponentes, ¿no? Y ahora yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? No quiero faltar respeto a nadie, pero ahora se ha convertido en otra cosa. Entonces, claro, si sigue así, pues es que yo creo que lo mejor es no tener Tribunal Constitucional. O reservarlo. Aquí sigo una teoría muy de mi maestro, Luis Prieto, que quizás podemos reservarlo para ciertas cuestiones, como por ejemplo conflictos de competencias, bueno, recursos de inconstitucionalidad, sí, cuestiones, vale. Pero por ejemplo el recurso de amparo es algo que no está en el derecho comparado tan extendido, ¿no? Y quizás fuera bueno acudir a un control difuso. Ahora, un Tribunal Constitucional, que es una tercera cámara parlamentaria, pues no tiene mucho sentido. Para eso, hagamos una tercera cámara parlamentaria. Por ejemplo, yo creo recordar, los constitucionalistas, ustedes me pueden corregir, que en Canadá era así. En Canadá los juicios de constitucionalidad
están atribuidos a una comisión parlamentaria que tiene respaldo por parte de la tiene un respaldo democrático. Bueno, si somos ultrademocráticos, creemos que hay que tener respaldo en las urnas para poder decidir democráticamente, hagamos esto. Ahora, tener un órgano que no tiene el respaldo democrático, no lo tiene, porque su legitimidad es argumentativa, nos dice Roberta Alexia. La legitimidad de un tribunal constitucional se basa en sus buenas razones jurídicas, no se basa en que sea representante de la democracia. Esto tiene algunos problemas, porque luego la realidad es que tiene que hacer un juicio mixto jurídico-político, esa es la realidad, ¿no? Pero su legitimidad es argumentativa, son las buenas razones que nos den, y que sean objetivos. Si eso se pierde, pues estamos en lo que estamos, claro. Sí, estoy muy de acuerdo. A mí me recuerda mucho a la frase que dice Montesquieu, que no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Porque yo creo que lo que estamos intentando es revestir de justicia una decisión plenamente injusta, porque estamos creando dos estatus, una clase privilegiada y una clase no privilegiada. Bueno, a mí hay un tema, quiero compartirlo porque es una preocupación mía. Tengo con estos... La mano ya la tengo dormida. Discúlpame, es que se me ha olvidado. Si quieres paro. Sí, paro, por favor.